Los temas de relevancia se tratan cara a cara. Entrevistas a fondo, charlas de contenido que generan opinión pública. Cara a cara, interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. Muy buenos días, comenzamos esta semana en Cara a Cara. Les recuerdo que si ustedes están interesados en asistir a la conferencia por el 5º aniversario de Zona 3 en el Salón de Música de la Cámara de Palco, el próximo 8 de julio a las 4 de la tarde, donde se dictarán las conferencias de Pablo Latapí, bien bajado ese balón, y de Sergio Oliveira, marcas de autos en México, pasado, presente y futuro. Puede aquí mismo en la estación preguntar por los boletos. Recuerdo la fecha, el próximo 8 de julio a las 4 de la tarde. Y hoy en Cara a Cara tenemos a un invitado que queríamos desde hace tiempo invitar a este espacio. Es Clemente Castañeda, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Con él queremos platicar muchísimos temas de actualidad, temas legislativos, pero también temas políticos. Te doy la bienvenida, Clemente, buenos días. Muchas gracias, Enrique. Muchos saludos al auditorio y felicidades por este nuevo espacio. Estoy seguro que, como siempre, aportarás mucho a la discusión pública y desde luego a la radio jalisciense. Te agradezco, Clemente. Y bueno, les recuerdo las formas de comunicación: 3122-4200, 3122-4266. También nos pueden mandar un WhatsApp al 3318-8076-41. Y si quiero opinar también de los temas de actualidad, pues este episodio que de alguna forma marcó el fin de semana, o el debate del fin de semana, que fue el asesinato de Charlie, de Carlos Álvarez, que pues prácticamente conmocionó a esta ciudad. Pasó hace algunos días, pero las reacciones políticas han sido a últimas horas, o lo que está sucediendo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la mega manifestación de ayer en la Ciudad de México. Cualquier tema que quiera aportar o que quiera opinar, aquí en cabina le vamos a dar lectura. ¿Y por qué no empezamos con ese tema, Clemente, que tiene que ver con la Coordinadora? ¿Qué opinas de lo que está sucediendo en este conflicto entre el gobierno federal y la CENTE? A ver, yo creo que es un asunto que debe alarmar en general al país. Creo que es un tema que se le ha salido prácticamente de control al gobierno federal. Es un tema que creo que tiene muchas aristas. Tiene una arista relacionada eminentemente con el tipo de reforma educativa, y digo reforma educativa entre comillas, porque hay muchos que hemos dicho, pues eso no es necesariamente una reforma educativa, es una reforma laboral. Y por otro lado, una vertiente estrictamente política, donde desde luego hay varios personajes, muchos de la vida pública nacional, que también están aprovechando este conflicto para hacerlo crecer políticamente. Y yo creo que están evidenciando las limitaciones que tiene actualmente el gobierno federal, tanto en la parte de la Secretaría de Educación Pública como en la Secretaría de Gobernación, para sortear un conflicto de este tipo. Así es que yo diría, es algo a lo que hay que ponerle extrema atención, porque se puede convertir en un asunto mucho más grande. No es un conflicto inventado y no se trata nada más solamente de estar a favor o en contra de los maestros, como muchos han querido simplificar este debate. No. Hay violencia desbordada en el territorio mexicano, hay muertos en el conflicto, hay una serie de interrogantes en torno a la manera en la que ha funcionado particularmente la Policía Federal, y esto no es un asunto que se pueda reducir nada más a si uno está en contra o no de las demandas de los maestros. No, yo creo que en este momento el conflicto ya escaló, ya evidenció que va mucho más allá de los maestros. Y ya evidenció también cuáles son justo las limitaciones que tiene el gobierno federal para enfrentar una crisis de esta magnitud en el momento en el que atraviesa el país. En una mesa de diálogo, Clemente Castañeda, tú tienes que sentarte y ceder cosas, ¿no? Es decir, tienes que poner algunos puntos sobre la mesa, tratar de fortalecer las coincidencias y empezar a debatir sobre los puntos que dividen a las posiciones. Sin embargo, por lo menos a mí no me queda tan claro qué pide la CENTE en términos de la reforma educativa. Es decir, está pidiendo nueva evaluación, está pidiendo una evaluación distinta. ¿A ti te queda claro qué pide la CENTE en tema de la reforma educativa? No, a ver, yo creo que el meollo de la demanda de la CENTE tiene que ver con los temas estrictamente laborales, en particular la evaluación. Hasta ahí es hasta donde yo identifico la demanda fundamental, acompañada de otras demandas más de carácter político que tiene que ver con la liberación de los profesores, por ejemplo.
Y quizá hemos centrado o se ha centrado parte de la discusión pública en el asunto de si la evaluación de los profesores es pertinente o no, y ahí hay una posición inamovible del gobierno federal. Pero yo creo que en este momento el conflicto va mucho más allá del tema específico, ¿no? Estrictamente educativo. ¿no? Yo creo que ahí hay una posición en el asunto de la reforma educativa, donde el gobierno federal insiste, vamos a aplicar la evaluación, y la CENTE lo que quiere es flexibilizar ese tema de la evaluación. ¿Qué es lo que decimos nosotros, Enrique? ¿Cuál es la posición de Movimiento Ciudadano? No hay en el país una reforma educativa de gran calado. Lo que hay es una reforma estrictamente laboral que está orientada a la permanencia, promoción y en todo caso cese de los propios profesores, con un mecanismo de evaluación que puede ser cuestionable, pero que ahí existe en la reforma educativa. El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación ha dicho con mucha claridad dónde están los problemas de la educación en el país. Y no están precisamente, o no están solamente en el tema de los maestros. Su permanencia. Tenemos un grave problema de infraestructura educativa en el país. Sí. Tenemos un problema del perfil de los profesores, no solamente en el sur del país, sino en todo el país. Tenemos un problema, y ese es uno de los temas que más me ha llamado la atención, por ejemplo, en las comunidades donde se habla, donde no se habla castellano, sino se hablan otras lenguas, donde los profesores no saben la lengua materna de los estudiantes. El 50% de las escuelas, si mal no recuerdo el dato, tiene techo de lámina. Es decir, ahí hay un gran problema del tema educativo que no se está atendiendo por la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública está concentrada en los profesores. Ya ha cometido una serie de errores, algunos señalados por los medios de comunicación, donde es la propia Secretaría quien ha politizado el tema en esta... Aurelio que nos ha llevado, ¿no? Aurelio Nuño, el secretario actual, ¿no? Alguien escribía de manera muy precisa hace poco en un periódico de circulación nacional. Decía, el secretario de Educación fue quien envenenó la reforma educativa. Cuando menos hay dos elementos ahí. Primero, enseñó como un trofeo político el cese de los profesores, sí, e hizo escarnio del asunto, polarizó la situación, y dos, se creyó candidato presidencial, y entonces estuvo durante no sé cuántos meses retratándose, por cierto, en todas las escuelas que no necesitan infraestructura, digamos, la foto bonita, con todo mundo peinado, como si el tema educativo estuviera resuelto en el país. Ahí hay un exceso de parte del secretario de Educación, claro, y él tiene mucha responsabilidad en cómo escalar. Y el tema educativo, lo que tienes que hacer es buscar consensos, porque es un asunto de Estado, no es un asunto estructural que no tiene que ver con administraciones ni con plataformas partidistas. Pero en Movimiento Ciudadano en particular, Clemente Castañeda, la posición sería buscar otra reforma educativa, tratar de aplicar esta, darle espacio a algunos estados que tienen algunos atrasos como Guerrero, Oaxaca o Chiapas. ¿Cuál sería la posición en términos de la reforma educativa? Bueno, primero que vayamos a una reforma educativa de veras, no necesariamente una reforma laboral. Digamos, esa parte se está discutiendo, se está evaluando, tendría que seguir, no estamos pensando nosotros en que haya que darle reversa, pero sí revisar el tema de esta parte de la relación laboral de los profesores, porque si no va a seguir escalando. Porque la evaluación es fundamental, ¿no? Si no evalúas no sabes por dónde avanzar, por supuesto, ¿no? Tiene que haber evaluación en el plano educativo, pero en todos los otros planos. Simplemente las consecuencias de esa evaluación. Lo que no puedes hacer es dar las mismas consecuencias al profesor de zona metropolitana de Guadalajara que al profesor de la Sierra de Oaxaca, ¿no? Es muy complicado comparar esas dos realidades. Tú no puedes homogeneizar una evaluación cuando vives en realidades distintas y cuando las condiciones de los profesores son distintas. Pero lo quiero dejar bien claro, porque no se trata tampoco, digamos, de cargarse de parte de alguien, no. De lo que se trata es de que la evaluación cumpla con su cometido y que haya los criterios necesarios para entender que hay realidades distintas en el país. Entonces, evaluación sí, pero no esta evaluación. Por supuesto que sí. No la evaluación actual. No la evaluación actual. Y no a los mecanismos que está utilizando el gobierno federal para terminar de politizar el tema de la evaluación, que yo creo que eso es lo que ha salido y también bastante la CENTE, ¿no? caro. Que está en una mesa de diálogo y anunció hoy cerrar 13 carreteras. La posición de la CENTE, en estricto sentido, me parece que se ha desbordado, que se ha excedido,
y hay muchas evidencias públicas de que no ha actuado correctamente y que hay acciones a todas luces reprobables porque violentan derechos humanos y porque están afectando a terceros. Eso también hay que decirlo. Pero sí hay temas pendientes. El tema de la infraestructura educativa, el tema de los contenidos de los programas educativos, cuando menos ahí tenemos dos grandes ausentes en la llamada reforma educativa. Vamos a ir al corte en cara a cara. Les recuerdo los teléfonos 3122-4200, 3122-4266 o un WhatsApp al 3318-807641. 9 de la mañana con 19 minutos, estamos en cara a cara platicando con Clemente Castañeda, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano a nivel federal. Clemente, otro tema fundamental de la agenda nacional, el tema 3 de 3. Al parecer habrá veto de la ley que se aprobó hace algunas semanas, en particular de la de responsabilidades administrativas, de una de las 7 leyes que se aprueban del Sistema Nacional Anticorrupción. Y la pregunta es, ¿a poco el presidente no sabía lo que estaba votando su bancada? Porque se me hace interesante que vota la bancada del PRI Verde en su mayoría por una ley descafeinada en materia de 3 de 3 y todos estos dientes del Sistema Nacional Anticorrupción, y después el presidente veta cuando en realidad pues es la bancada del presidente, ¿no? Yo creo que en toda la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción ha habido una serie de errores de la clase política en general y del PRI y del Verde en particular. Digo, pensemos desde el momento en el que se está discutiendo el Sistema Nacional Anticorrupción. Nosotros como legisladores, que atender un transitorio constitucional que vencía el 28 de mayo. Y terminamos discutiendo el Sistema Nacional Anticorrupción en un periodo extraordinario, específicamente para ello, 2 semanas después de que había vencido el propio plazo constitucional. Y desde ahí hay una grave responsabilidad de todos, particularmente de quienes son mayoría, me refiero al PRI y al Verde, en ambas cámaras, ¿no? Aunque la composición de la Cámara de Senadores es distinta. Y hay un primer error. Bueno, ahí las ausencias tuvieron mucho que ver, ¿no? Los senados que faltaron. Tuvieron mucho que ver. Después, entramos a discutir a un periodo extraordinario sin dictámenes, Enrique. Y esto es algo que es completamente inoperante y gravísimo. Generalmente se convoca un periodo extraordinario, es decir, cuando ya hay trabajo previo, cuando ya hay un mínimo de consensos y cuando ya tienes documentos de trabajo. No, vamos a discutir el Sistema Nacional Anticorrupción prácticamente sin dictámenes. En 2 casos había dictámenes. ¿En qué casos? En los casos que le tocaban a la Cámara de Diputados, ¿no? Que era la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la ley que regula a la Auditoría Superior de la Federación. En el resto de los casos no había dictámenes, es decir, el Senado no había hecho adecuadamente su trabajo. Vamos después ya a la discusión, donde entre muchos otros temas se traba el 3 de 3, cuya legislación es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y donde empieza a haber una serie de traspiés. ¿Por qué? Porque dejan plantadas a las organizaciones de la sociedad civil en más de 2 ocasiones y porque empezamos a ver un manoseo de la propia ley impresionante, iba a decir sin precedentes, no, pero seguramente hay muchos precedentes de esta naturaleza en la vida legislativa. Cuando se ven acorralados el PRI y el Verde en la discusión particular de la Ley de Responsabilidad Administrativa, que es la Ley 3 de 3, construyen una falsa salida. ¿Cuál es? Recuerdo, el planteamiento original de la Ley 3 de 3 era, en su esencia, que las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal fueran públicas y obligatorias. Y el PRI y el Verde salen con un engaño diciendo, ya no va a haber 3 de 3, va a haber una especie de 2 de 3. ¿Por qué? Porque la declaración fiscal la vamos a dejar de lado, simplemente hay que presentar la carátula. Que por y datos, en el caso, protección de datos, por y supuesto. estos argumentos. Y en el caso de la declaración de interés y la declaración patrimonial, esas sí dicen, bueno, ahí la vamos a hacer pública siempre y cuando, y eso es la trampa de la ley, no afecte la vida privada. Y cuando tú pones eso en la ley, pues lo que le estás dando es una gran concesión al funcionario público para que alegue que revelar tal o cual información afecta su vida privada, claro. Y quién sabe si afecta o no la vida privada, pues únicamente quien posee la información y quien se escuda en esta trampa legal. ¿Qué es lo que sucede con esta trampa legal? Y se lo decimos al PRI de muchas maneras.
rompe con el espíritu de la ley original 3 de 3 en el sentido de darle máxima publicidad a la información. No, lo que se aprobó finalmente fue una protección para que los funcionarios públicos, los representantes populares, no renunciaran a sus privilegios, se sigan enriqueciendo como se enriquecen hasta ahora y no hagan público el origen de su patrimonio y la manera en la que va cambiando. Y además, pues tampoco se hace público en estricto sentido dónde están los intereses de cada uno de los funcionarios públicos. Y lo digo entre paréntesis, tener intereses no es malo, todo mundo tenemos intereses. Que sean compatibles, ¿no? Algunos legítimos, otros ilegítimos, pero tenemos todo el derecho de saber exactamente dónde están tus intereses para ver cómo te comportas en el espacio público. Uno de los artículos que vetará o que observará el presidente de la República es el famoso artículo 32, que incluía a los empresarios, y a personas físicas y morales para también hacer su 3 de 3. Al parecer, por lo que se ha sabido en prensa, solamente quedaría la declaración de intereses para empresarios en particular y para las empresas que coticen con el gobierno. ¿No te parece un absurdo el tema del conflicto de interés cuando realmente un empresario pues no puede tener conflicto de interés porque no defiende el interés público? Es decir, quien tiene que defender el interés público es el funcionario que otorga sus contratos. A ver, así como hubo un gran error del PRI y del Verde, que después le tendrán que explicar a la sociedad, si es que algún día se atreven a dar la cara, de por qué rechazaron la iniciativa respaldada por más de 630,000 ciudadanos, varios académicos, organizaciones de la sociedad civil, que creo que le hubiera dado oxígeno a la vida pública, no solo el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, en esa vorágine, el PRI y el Verde tomaron revancha. ¿Tomaron revancha de quién? Pues de quienes, entre otros, estuvieron insistiendo en que había que ir a fondo en el Sistema Nacional Anticorrupción, concretamente los empresarios. Y dijeron, el PRI y el Verde, bueno, sí, vamos a aplicarle el 2 de 3 o el 3 de 3 descafeinado, como se le quiera señalar, a la clase política, si nos están agrediendo a nosotros, haber pensado el PRI y el Verde, les toca a ustedes, ¿no? Pues también ustedes. Y entonces los metemos exactamente en el mismo costal, cuando la naturaleza de la actividad es completamente distinta. Una cosa es quien vive de la vida pública, del presupuesto público, de la función pública. Que toma decisiones sobre dinero público, ¿no? Que el empresario no lo hace. Que ejerce dinero público, Exacto. ¿no? Recibe y ejerce dinero público. Y otra muy distinta son los empresarios de todos los niveles. Que son parte de la corrupción, Clemente. Por Por supuesto que son parte de la corrupción. Por supuesto que son pero parte para de la ir tras corrupción. de ellos tienes perfectamente a la Hacienda, que tiene todas las cuentas, que puedes saber, investigarlos. Y si alguien está enriqueciendo ilícitamente en el sector privado, tienes toda la información para ir contra ellos. Hay otros mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas, si se permite la expresión. La rendición de cuentas es propia de la arena pública, de los funcionarios públicos. Acá lo que tenemos en el caso de la iniciativa privada o lo que ya hay, pues es todo un esquema para revisar de qué manera declaran al fisco, la propia evasión fiscal, el lavado de dinero y otra serie de legislación, por supuesto, que se ha hecho para controlar justamente a ellos. Bueno, no. Entonces el PRI y el Verde dijeron, todos iguales, ya a todos les toca igual. Y llegamos a un absurdo, que es el famoso artículo 32, ya vetado por el presidente, que prácticamente obliga a todas aquellas personas que tengan contacto con dinero público a presentar su 3 de 3. Los del 65 y más. Y No, bueno, a ver, ahí metemos desde los grandes contratos televisivos o de obra pública de empresarios con gobierno, hasta quienes reciben un programa social, hasta quienes son becarios del CONACYT, hasta, es de verdad un absurdo. Tan absurdo es que el PRI, empezando por el PRI, inmediatamente dijeron, aunque no con estas palabras, nos equivocamos, estamos en posición de corregir, y después vino el veto presidencial que atiende lamentablemente únicamente al artículo 32 y no al artículo 29, que es donde está. Bueno, dicen que el 29 también le puede hacer observaciones, pero bueno, todavía no se las ha hecho. No, a ver, ya llegaron las observaciones, y solamente es el artículo 32 y artículos de otras leyes relacionados con el 32, donde ahora se devuelve toda, ¿va? No, o solamente ese artículo. Solamente ese artículo. La observación es, así es. La observación es sobre el artículo 32, repito, artículos de otras leyes que hacen referencia al 32, pero no se toca lamentablemente el meollo del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la declaración 3 de 3. Ahí el presidente escuchó nada más a una parte de la sociedad civil que tiene que ver con los empresarios, porque además es muy evidente que se equivocaron, pero ignoró
al resto de la población. Una canchota para evadir la transparencia, ¿no? O sea, aludes protección de datos, privacidad, en ese momento te dicen. Ahora, está el tema de la Suprema Corte, Clemente Castañeda, porque si vemos las resoluciones, las sentencias de la Suprema Corte en los últimos años, nos vamos a dar cuenta que cuando chocan estos dos derechos, privacidad y derecho a la información, casi siempre la Corte favorece el derecho a la información. No sé si una controversia constitucional podría solventar esa parte. A ver, la Corte lo que ha dicho es: la vida privada, o el argumento entre comillas de la vida privada, no puede estar por encima del interés público. Y el interés público en este caso es el acceso a la información, la transparencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí hay materia para ir a una acción de inconstitucionalidad, donde podríamos ir un conjunto de diputados, y esa es la parte que estamos explorando, y para no cerrar el debate. Es decir, apenas comenzó esta discusión, tenemos tiempo para hacerlo, y yo esperaría del gobierno federal y del PRI y del Verde que recapaciten y entiendan que hay una demanda legítima de la población en general y que ayudaría mucho al país y al Sistema Nacional Anticorrupción tener un 3 de 3 de veras y no una simple simulación. Antes de ir al corte, otro tema que por lo menos a mí me preocupa es el de la Fiscalía Anticorrupción. Creo que es una parte fundamental, un cimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, la Fiscalía, y no sé si quedó garantizada realmente la autonomía. No digo la autonomía de entrada porque va a pasar por el mismo proceso que el procurador, no va a ser aprobado por el Senado con una terna. Pero, por ejemplo, la remoción, que es parte fundamental de la autonomía, ¿el presidente puede remover al fiscal anticorrupción si se le da la gana? Sí, lamentablemente el tema de la autonomía de la Fiscalía no quedó en los mejores términos. Sí, vamos a tener un fiscal anticorrupción, va a seguir dependiendo de la propia Procuraduría, es decir, va a ser Fiscalía es parte, años, ¿no? Exacto, ¿no? del Ministerio Público, y desde luego que lo que era deseable era tener un fiscal eminentemente autónomo, que pudiera tener amplias libertades y protección del Estado mexicano para perseguir los presuntos actos de corrupción. No va a ser así. La verdad es que vamos a tener un fiscal maniatado. Débil, ¿no? Sí, desafortunadamente. No como el secretario de la Función Pública, porque ese sí no tiene ningún tipo de diente. A ver, eso es una caricatura, ¿no? Y la Fiscalía que era una gran oportunidad para tener un fiscal independiente, protegido por el Estado mexicano, donde se le garantizaran todas las condiciones para hacer su trabajo con independencia y con autonomía, no, lamentablemente no va a ser así. Vamos al corte, ahorita leemos los WhatsApps aquí con Clemente Castañeda. Leemos algunos mensajes que nos mandan a través del WhatsApp. Nos dice Alejandro Arriero: reitero mi opinión de esa ley con la imagen anterior. Bueno, ya nos lo había mandado hace algunos días Alejandro, que salen nuestros senadores escondiendo la cabeza después de la votación del 3 de 3. Terminación 4894, buen día, buen periodismo, el mejor contenido se agradece. No tenemos fuero los empresarios, pero tenemos memoria. Insisto, el PRI no entiende que no entiende. Mi nombre es Sergio. Bueno, gracias Sergio por una frase que hizo famoso en su momento con un editorial The Economist. Buen día, ¿cuándo podemos escuchar en este espacio el tema de que las cuentas de afuera del siglo XXI pasó al gobierno federal? Creo que es un tema muy importante. Bueno, trataremos de dar atención a ese tema. Buen día, soy Carlos Macías. ¿Sirve de algo la ley 3 de 3 si la anula el fuero que gozan algunos servidores públicos? El asunto del fuero y esta relación, ¿sirve algo el 3 de 3? Por supuesto que sirve. Digamos, el fuero no debería ser excusa o no es excusa para presentar la 3 de 3 o la 2 de 3 o 3 de 3 descafeinada como quedó ahora, ¿no? Y a propósito de eso, creo que hay que abrir una amplia discusión sobre el tema del fuero. Es inadmisible que a estas alturas en este país exista el fuero como lo conocemos actualmente. Tiene su explicación, tiene su lógica en el sentido de garantizar el derecho a la libertad de expresión de los propios representantes populares, pero lamentablemente el fuero se ha convertido pues en una especie de inmunidad malentendida para cometer abusos de autoridad. Se puede tener un fuero en donde se respeten las opiniones y no puedes ser perseguido por tus opiniones, pero que eso no implique fuero para otros delitos, ¿no? Por supuesto que sí. Nos mandan una foto: semáforo descompuesto en Avenida Cruz del Sur y calle Isla Barlovento, Colonia Jardines de la Cruz. Urge arreglarlos, desde la otra semana se encuentran descompuestos. Saludos. Terminación 6771 te pregunta ¿qué opinas del caso del municipio de Guadalajara y de Carlos Delgado, esto que se ha discutido del asunto del conflicto de interés? Yo he dado mi opinión al respecto.
y creo que lo más pertinente en este caso es esperar a que la propia Contraloría haga la investigación correspondiente. Una vez que la Contraloría dé su informe y que se discuta internamente, pues será parte del escrutinio público y yo emitiré mi opinión. Aunque el Contralor sigue dependiendo del alcalde, ¿no? Entonces difícilmente podremos encontrar una investigación imparcial, ¿no? A ver, pero independientemente, dependa de quien dependa, tiene que haber una investigación consistente y pública, y tendrá que ser sujeta al escrutinio público. Nos dice Francisco, buen día, ojalá puedan asignar a alguno de sus reporteros para que venga a las avenidas Federalismo y Ávila Camacho, en la contraesquina de un famoso banco y enfrente de la farmacia se ha vuelto un basurero. Ahí pernotan indigentes y es una muy mala imagen a la de por sí deteriorada zona afectada por la construcción de la línea 3 del tren ligero. En rumor había sido que esas fincas ahora abandonadas iban a ser parte de la estación, pero ni el ayuntamiento ni Citeur hacen nada para evitar ese foco de infección. Ojalá por este medio ustedes sí puedan hacer algo. Gracias y saludos. Bueno, aquí nos mandan las fotografías y lo enviaremos a las autoridades correspondientes. 6341, la población ya está harta de los pillos del PRI, por eso van a volver a perder. Nos pregunta cómo puedo obtener los boletos. Buenos días, trabajo en el sector automotriz. Me interesa la plática de aniversario en Palco sobre las marcas de autos. Aquí en la estación, en Mariano Otero, puede perfectamente. Ahorita les paso bien la dirección de la estación. Bueno, nos dice Alfonso. Buen día, Enrique. Una gran felicitación a Clemente Castañeda por su honestidad probada y excelente trabajo en la Cámara de Diputados. Políticos como él hacen falta en un lastimado país. Un saludo, gracias, Alfonso. Bueno, nos quedan algunos minutos y también leeremos más de sus mensajes de WhatsApp. El tema, Clemente Castañeda, se aprobó hace algunos días, creo que pasó medio de noche este asunto del mando mixto. Creo que se llama mando mixto y flexible. Al final creo que fue el término que se acuñó. ¿Cuál es la posición de Movimiento Ciudadano en este tema? Tengo entendido que se discutirá en la Cámara de Diputados hasta septiembre. Sí, así es. A ver, es un tema que pasó ya por el Senado de la República y que no ha llegado a la Cámara de Diputados. Estaba previsto que lo pudiéramos discutir en el periodo extraordinario, pero el Senado, por esta dinámica del Sistema Nacional Anticorrupción, terminó tardándose mucho y la Cámara cerró el periodo extraordinario. Así es que seguramente en septiembre lo abordaremos. Yo recordaría, este asunto del mando mixto tiene sus orígenes en una iniciativa que mandó el presidente de la República hace casi un año, donde planteaba el mando único. Es decir, el planteamiento original de la Presidencia de la República pues era prácticamente la desaparición de las policías municipales para concentrarlas en mandos estatales y de esta manera pues tener, en lugar de tantas policías municipales, tener 32 policías en todo el país de mandos únicos estatales. De mandos únicos estatales con un mando superior en la parte federal. Esta iniciativa, afortunadamente en esos términos, fue rechazada en el Senado y se vino modificando durante todo el año. ¿Qué fue finalmente lo que resolvió el Senado y dónde estaba la preocupación de este tema? Primero, resolver el gran problema que han tenido muchas policías municipales para contar con recursos humanos, económicos, institucionales suficientes para poder atender el tema de la seguridad. Y segundo, la manera en la que el crimen organizado ha venido permeando muchas de estas policías, y ahí tenemos ejemplos a lo largo y ancho del país. Nadie se salva. Bueno, parte de la preocupación central era cómo le hace el gobierno federal para atender este tema. Y lo que se aprobó, diría yo que es lo más importante de esta resolución del Senado, es que sí puede haber una intervención de parte del gobierno federal en las policías municipales y en las policías estatales, bajo dos condiciones que creo que son fundamentales. Primero, si a partir de una evaluación que hará el propio gobierno federal y todo este aparato que hay en materia de seguridad pública, esas policías municipales no salen bien evaluadas en todos sus términos. Ese es un primer tema. Y segundo, que tiene que pasar por los respectivos congresos estatales para poder retomar esas policías, ¿no? Por supuesto. Eso puede hacerse efectivo en el plano estatal y en el plano municipal. Es decir, ¿puede el Estado absorber las policías municipales? Sí, siempre y cuando haya criterios objetivos de evaluación que no están solventados, y dos, que el Congreso local apruebe que efectivamente esas policías desaparecen. Y lo mismo debería suceder, o lo mismo podría suceder en el caso estatal. Es decir, si hay policías que no cumplen con esos criterios y
la Cámara, el Congreso de la Unión aprueba en todo caso la desaparición de esas policías, el gobierno federal las podría absorber. En términos estrictos, el 115 constitucional, que es el que establece las atribuciones en materia policial de los propios municipios, queda prácticamente intacto. No se toca en esencia esta parte, ¿no? Es correcto. Digamos que están compartiendo competencias en esta parte. ¿Qué aspectos positivos tiene esta reforma? Y eso hay que señalarlo. Que por primera vez se establece el tema metropolitano. Es decir, la propia reforma constitucional establece que en una legislación posterior estarán las condiciones, mecanismos y modalidades bajo las cuales deberán coordinarse en materia intermunicipal, en materia interestatal y en materia metropolitana. ¿Por qué decimos nosotros que este es un gran avance? Porque el término metropolitano ni siquiera aparecía en la Constitución. Sí. Yo me atrevería a decir, quizá de manera muy aventurada, es la primera vez que el término metropolitano está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y eso yo creo que es un gran avance. Jurídico, las ciudades en sí, ¿no? Digamos, vivíamos en el esquema de hace muchos años, estrictamente municipalista, donde no reconocemos la realidad metropolitana cuando tenemos, si mal no recuerdo el dato, 54 áreas metropolitanas en el país. Entonces, creo que hay avances importantes ahí y creo que las ciudades van a tener condiciones diferentes y mejores para entrarle de lleno a resolver el problema de la seguridad pública. Pero ¿no crees que es, digamos, diluir un poquito la eficacia del modelo, este mando mixto y flexible? Porque si vemos casos que, digamos, mundiales, como por ejemplo Colombia e Italia, que han apostado por modelos similares para combatir el crimen organizado, lo han hecho desde mandos únicos realmente. Uno en el caso de Colombia nacional y en el caso de Italia federal y provincial, ¿no? Es decir, esto de que cada ciudad avance según pueda, algunos municipios, no nos puede llevar a un modelo demasiado complejo y que en realidad no ataque el principal problema de la infiltración del crimen organizado. A ver, sí es un riesgo, Enrique, hay que decirlo con todas sus letras. Este va a ser un modelo que va a haber que experimentar. Pero yo me iría al otro extremo. ¿Tú le darías la policía estatal al gobernador de Veracruz? ¿Tú le darías, estoy hablando de los actuales, ¿no? ¿Tú le darías la policía estatal al gobernador de Chihuahua? Sí. ¿Tú le darías la policía estatal al gobernador de Quintana Roo? No, hombre, eso y entregársela al crimen organizado es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que también hay una realidad política en el país que no puede soslayar el poder legislativo, de tal suerte que esto, desde luego, merma y hace pensar cualquier tipo de decisión, o incluso un mando único federal, con la experiencia que estamos viendo recientemente en Oaxaca, con un accionar de la Policía Federal que es absolutamente cuestionable por sus métodos, por la manera en la que están alimentando la información, porque no hay claridad de dónde están los mandos, es absolutamente riesgoso. Entonces, hay que decirlo con absoluta responsabilidad, sí es un modelo intermedio, mixto, que va a haber que echar a andar y seguirlo reconstruyendo sobre la marcha, pero el extremo de irnos a mandos únicos en el contexto actual del país, con la clase política que tenemos y con quienes toman las decisiones, es un riesgo tremendo. Sí, pero también, digamos, ese mismo argumento, Clemente, vale para las municipales, ¿no? Todos los abusos que hemos visto a las municipales, tal vez las policías que tendrán que tener mayor cercanía, mayor respeto a los derechos humanos, y pues bueno, Ayotzinapa tiene que ver con policías municipales, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Es decir, no hay nivel de gobierno que se salve en ese sentido. A ver, ¿no? Nosotros lo hemos dicho, además, de manera muy sensata, el problema de la seguridad pública es un problema del Estado mexicano, no de partidos políticos, no de órdenes de gobierno, no, es un problema del Estado mexicano que lamentablemente no se ha podido atender a cabalidad. Tuvimos grandes avances, que incluso hoy hay voces que plantean lo contrario, con el asunto de los exámenes de control y confianza, sí, que era una de las grandes medidas, de las grandes apuestas del sistema policíaco y que hemos visto que no ha dado resultados del todo. Hoy hay voces pidiendo que este asunto se elimine, diciendo, bueno, debería aplicarse solamente en ciertas circunstancias. Pero bueno, yo creo que hay en esta reforma del mando policiaco grandes oportunidades
para poder rearmar las policías, para tener criterios de evaluación distintos, para tener mejores condiciones económicas e institucionales para que las policías hagan bien su trabajo, que eso es algo que deseamos todos. Vamos a ir al corte, faltan muchos temas que platicar con Clemente Castañeda. Está el asunto de la marihuana, lo de las pensiones de los presidentes, muchísimos temas. Regresamos a Cara a Cara. 9 de la mañana con 50 minutos nos dicen, para Movimiento Ciudadano yo no he visto el gran cambio que prometieron y yo voté por ustedes en seguridad, y en seguridad no se diga, y eso me parece la cantidad de escoltas que traen, dijeron que iban a ser diferentes, dice Pati Cendejas. ¿Quieres responder algo? No, bueno, yo no tengo escoltas y nosotros hemos dado muestras de nuestro compromiso con las acciones en el Poder Legislativo. Es decir, hemos dado la cara, rendido cuentas, trabajado con austeridad y hemos enarbolado muchas de las banderas que la propia sociedad civil nos ha pedido encabezar, y yo creo que los gobiernos municipales están haciendo bien su trabajo y ya habrá momento de hacer una evaluación puntual, objetiva del desempeño de cada uno de ellos. Nos dice Federico, buenos días, no supe si tuvieron oportunidad de decir este mensaje al aire, ahorita lo decimos, este es un servicio social, urgen donadores de sangre tipo O negativo para la niña Adela Alejandra Solorio Alcázar. Se encuentra en la habitación 103 del Hospital Country 2000, teléfonos de contacto 3318-310532, conmutador 3819-3400 o 3854-4500, celular del papá 3339-5297-52. Bueno, también nos agradecen para los boletos, gracias paso por ellos. Nos pregunta Jesús, buen día, ¿qué pasó con la obligatoriedad de la contabilidad gubernamental y su difusión en internet? Bueno, se aprobó, ¿no?, la ley de la administración de contabilidad gubernamental, creo que a finales de la administración de Felipe Calderón, ¿no? Y se supone que ya todos los estados, municipios tendrían que tener un solo formato para presentar la información, ¿no? Sí, y además son parte de las obligaciones de transparencia que tiene que seguir cualquier sujeto obligado. El asunto de la marihuana, Clemente Castañeda, ¿qué tan lejos está de un acuerdo y por qué pasó nada más el dictamen de la marihuana medicinal y no el aumento del gramaje? Finalmente, esta es una iniciativa también del presidente de la República, que es el gran legislador de este país, una de mis críticas permanentes. Tiene un sistema Congreso parlamentario el presidente. No, bueno, sí, a lo mejor el presidente lo que desearía es ser primer ministro, ¿no? Y ser parte del Parlamento. Pues sí, es el gran legislador. La mayoría de las cosas que terminan discutiéndose en la arena legislativa provienen del presidente, pero bueno, es su facultad constitucional. Esta discusión se dio fundamentalmente en el Senado, no ha llegado propiamente a la Cámara de Diputados, pero se concentró nada más en la parte medicinal del uso de la marihuana y no así en el tema del gramaje. ¿Qué hubiera resultado con el tema del gramaje? Entre otras cosas, pues le hubiéramos quitado un problema al sistema carcelario mexicano. Digamos, hay una cantidad impresionante de personas recluidas por portación de marihuana mayor a 5 gramos, que es hasta ahorita... Y menor a 28, ¿no? Y menor a 28. Que desde la perspectiva presidencial y desde muchas otras, incluida la nuestra, la aportación no se debe penalizar como actualmente está establecido, de tal suerte que hubiéramos dado un gran avance en ese sentido. Terminó el PRI echándose para atrás en esa parte. Yo creo que calcularon que políticamente no les convenía, o quizá pues lo único que hizo el presidente fue hacer ese saque en el contexto electoral para tener un resultado electoral. Supongo que ese era el cálculo. Recordemos que lo hizo justamente en el contexto de la elección del 5 de junio, donde por cierto el PRI perdió 7 de las 12 gubernaturas que estaban en juego en ese momento. Así es que hasta ahí va la discusión. Otro de los temas son varios para terminar el programa, Clemente. El asunto de tu propuesta para que las radiodifusoras puedan transmitir en lenguas indígenas. Bueno, señalado, a mí me parece realmente un escándalo que en un país se haya aprobado una reforma en telecomunicaciones que no considerara a las lenguas indígenas en este país. Me parece un contrasentido. ¿Cómo se ha avanzado y cuáles son las posiciones de las distintas bancadas en este tema? Ahí afortunadamente logramos que todas las bancadas se sumaran a esta iniciativa. Como tú bien lo dices, originalmente la ley Telecom planteaba que
pues prácticamente el lenguaje que se tendría, la lengua que se tenía que utilizar, pues era el castellano, salvo aquellas que estuvieran concesionadas justamente a las comunidades indígenas. Bueno, esto es un absurdo. Vivimos en un país plurilingüístico, multicultural, de tal suerte que no solamente es un absurdo, sino además un franco retroceso en materia de reconocimientos de los derechos indígenas, donde la lengua pues es el derecho, diría yo, fundamental, el hablar la propia lengua materna. Este tema se discutió ya en la Cámara de Diputados, se aprobó por unanimidad, fue al Senado, se aprobó por unanimidad, así es que entiendo que estará próximo a publicarse esta reforma a la ley Telecom y tendremos esa oportunidad. Cosa que no garantiza, por supuesto, una serie de derechos indígenas ni la tutela de los mismos, pues habrá que avanzar mucho más en esa legislación. Porque una cosa es permitirla y otra cosa es promoverla, ¿no? Sí, claro. Que ese es el asunto, porque al final, si tú no promueves ciertas lenguas que están en clara debilidad frente al castellano, frente al español, pues es muy complicado que sobrevivan estas lenguas, ¿no? Si no les das un uso cotidiano. Yo creo que sí, y no es entrar solamente en esta parte preservacionista, decir, bueno, es que hay que conservarlas porque son parte de nuestra tradición. Sí, por supuesto que sí, pero también hay en la lengua un derecho a la construcción de la identidad, y ese es un derecho humano. Y así sean comunidades pequeñas, comunidades menores que no pintan en el espacio nacional, me parece que el Estado mexicano tiene toda la obligación de garantizarle a quienes hablan una lengua distinta al castellano la posibilidad de construir su identidad y su visión del mundo a partir de su lengua. Y eso es algo que estamos obligados a garantizar. ¿Cómo definirá Clemente Castañeda MC sus alianzas rumbo a 2018? Vimos en 2016 que en una elección creo que el candidato se bajó para apoyar al de Morena, creo que fue Zacatecas, si no me recuerdo, David Monreal, después en otra el PAN. ¿Cuál será la política de alianza? ¿Será apoyar a todos los que vayan contra el PRI? No, a ver, Movimiento Ciudadano ha establecido desde hace un par de años, digamos a partir del 2015, la necesidad de ir solos en la mayoría de las elecciones. Lo hemos hecho con éxito en algunas, con poco éxito en muchas otras. Hoy reconocemos nosotros que Movimiento Ciudadano tiene fuerza regional en muchas partes del país, pero desgraciadamente hay muchos otros estados a donde no hemos logrado construir una presencia fuerte, permanente y competitiva. Así es que en función también de nuestra propia realidad electoral, pues nosotros tendremos que ver cómo enfrentamos el 2018. Nuestra fortaleza sigue siendo Jalisco y creo que Jalisco es suficiente por el tipo y por lo abultado del padrón electoral para poder ser protagonista en la propia elección presidencial. Somos un partido que en la última elección obtuvo más del 6% de la votación, de tal suerte que, a juzgar por los resultados federales del 2015, pues Movimiento Ciudadano será decisivo en cualquier circunstancia para la elección presidencial. ¿La bancada de MC sigue apoyando al Bronco en términos de negociación presupuestal? Nosotros hemos dicho que el proyecto del Bronco es un proyecto que se tiene que respaldar. Movimiento Ciudadano fue clave para que el Bronco ganara la gubernatura de Nuevo León. Nuestro candidato Fernando Elizondo, que hoy es el jefe del gabinete de Nuevo León, es un activo del gobierno, digamos, forma parte del gobierno. Hicimos una alianza el gobierno con el Bronco y lo hemos estado respaldando en muchas de las acciones, y en otras también, Enrique, hay que decirlo con claridad, también hemos tomado distancia crítica de muchas de las cosas que ha hecho el Bronco, donde nosotros como Movimiento Ciudadano no hemos estado del todo de acuerdo. Ahí mantenemos una buena relación de cooperación, pero tampoco se trata, digamos, de ir en todas con el gobernador de Nuevo León. Vamos a tomar distancia crítica de lo que creemos que está mal. Clemente Castañeda, gracias por haber estado aquí. Gracias, Enrique, muchos saludos al auditorio y mucha suerte en esta aventura. Nosotros nos despedimos en Cara a Cara, nos escuchamos mañana a partir de las 9 de la mañana.